o sea, Dios le confiere a alguien la posibilidad de ser hijo. Pero ese conferirle la posibilidad de ser hijo tiene sus condiciones. Hay lo que se llama el hijo natural, el hijo obediente, pero hay el hijo de desobediencia, hay el hijo de perdición, hay el hijo que no es hijo, que llega a ser hijo. Es que si nosotros obedecemos la palabra, vamos a ser obedientes a Él. Deberíamos aprender a ser obedientes a Él. El hombre nuevo tiene esa posibilidad, el hombre viejo no. Y entonces nosotros mezclamos hombre viejo con hombre nuevo y queremos entender para ir, para hacer. En general, el pensamiento es que vamos a mejorar, no vamos a mejorar. Dios se va a manifestar. Ya no será la vida del hombre por el hombre, es la vida de Dios en el hombre, es Dios en el hombre, es a la larga el hombre un vehículo para que Dios manifieste su realidad en el mundo. Muy buenas tardes, buenas noches, madrugadas o en el horario que usted vea a su podcast cristiano favorito, Diálogos. Estamos una vez más en este nuevo episodio con el pastor José Rachumí hablando acerca de cosas que van a edificar nuestra vida y que nos van a, como dice la palabra de Dios, la verdad nos van a hacer libres. Pastor, ¿qué tal su saludo en esta hora? Qué gusto estar con ustedes una vez más y esperamos que este tiempo sea de mucha bendición para sus vidas. Siga compartiendo el programa. Diálogos significa eso, día en idioma griego es a través de logos, a través de la palabra, y esperamos que estos diálogos sean de mucha bendición para sus vidas. Pastor, estábamos hablando acerca del cristiano que hace morir, porque dice que vivir en el espíritu es vida, pero vivir en la carne es muerte. Cuando venimos y vamos al texto de la palabra de Dios, dice que a los que le recibieron, Él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Pero Pablo nos dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos textos? A los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, pero Pablo dice a los que viven en el Espíritu, a los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Tú tienes unas preguntas siempre bien curiosas, bien candentes, porque nos pones en una situación interesante. Sí, es verdad que cuando se habla en Juan 1:12, se habla de un derecho, se habla de una potestad, se habla de, es decir, una autoridad especial. O sea, Dios le confiere a alguien la posibilidad de ser hijo, pero ese conferirle la posibilidad de ser hijo tiene sus condiciones que veremos más adelante. Ahora, el ideal es que una persona que recibe a Jesús se mantenga como hijo, pero en la Biblia ya tenemos problemas porque en la Biblia hay categorías de hijos. Ya. Entonces hay lo que se llama el hijo natural, el hijo obediente, pero hay el hijo de desobediencia, hay el hijo de perdición, hay el hijo que no es hijo, que llega a ser hijo. Ya, entonces ya nos complicaste la existencia por ese lado, porque tus preguntas siempre tienen bastante que escarbar. El hijo, el cristiano, ¿qué tipo de hijo debe ser? Debiera ser el hijo de Juan 1:12, que le confiere el derecho de ser hijo, que a la vez se convierte en hijo, que a la vez debiera ser hijo de obediencia todo el tiempo. Es decir, son 3 etapas. No son etapas. Ya. Te lo puedo explicar. Sin embargo, uno puede salirse de esa situación y convertirse en un hijo de desobediencia. Cuando tú desobedeces, yo desobedezco y nos mantenemos en esa desobediencia, pensando que después le paso toda la cuenta al Señor junta, estamos en desobediencia. Nos volvemos a la carne. Ahora, si nos mantenemos en la carne y ya no queremos volver, dejamos que la conciencia se nos cauterice, terminamos siendo hijos de perdición, pero éramos hijos. Vamos degradándonos. Nos degradamos, en esa parte sí nos degradamos. O sea, es como que renunciamos a lo anterior. A ver, vamos a ponerlo claro para entenderlo, para que nuestro productor lo entienda, ¿no? Nosotros no somos hijos. No somos hijos. Antes de venir al Señor, no somos hijos. Correcto. Okay, cuando venimos... Somos hijos de manera general, ¿no? Ya, claro. Pero no hijos con los derechos de hijo. Cuando venimos al Señor y lo aceptamos, Él nos da un título, una potestad. ¿Ya? Que somos... Usted me dice si voy yendo bien.
que ya somos hijos de Dios, pero entramos a una, digamos, situación de adopción y hay alguien que tiene Bien. hay alguien que nos tiene que enseñar. O sea, yo no soy Romero, soy alguien sin apellido. Cuando voy a la familia Romero tiene ciertas costumbres, ciertas cosas, Formas de ciertos vida. lineamientos que tiene que vivir. ¿Quién me enseña eso? Ya. La Biblia Mira, habla de un ayo. muy bien, mira, tú lo has planteado muy bien, porque cuando nosotros nos convertimos, el Padre nos da todo lo suyo, que hemos hablado mucho de eso, ¿no? Ujú. Nos da su esencia, naturaleza, simiente, etcétera. Que no es la herencia. Que no es la herencia, sin embargo, esa es la base desde la cual vamos a vivir la vida como hijos de Dios. Ujú. Y lo que se nos pide es la obediencia. Pero si nosotros no queremos obedecer, estamos perdiendo todo el derecho de hijos. Luego, en ese caminar de obedecer, tenemos que aprender la vida nueva. Y la vida nueva nos la tiene que enseñar a alguien que la sabe. En este caso, es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos va a llevar por esa lógica de la adopción que mencionaste muy bien, es que el hijo se convierte en hijo. El hijo es hijo por sangre, el hijo es hijo por derecho, pero es hijo cuando logra la mayoría de edad y logra tener todas las costumbres necesarias, apropiadas, correctas para vivir la vida del Padre, para vivir de la mano del Padre, justamente interesarse en los negocios y en los asuntos de su Padre al mismo nivel que el Padre. No porque es igual que el Padre, sino porque es sucesor de él. En el caso nuestro, no somos sucesores de Dios. Sin embargo, somos hijos con derechos, herederos, coherederos, como para vivir estableciendo el reino del Padre en la tierra en el mismo nivel que se nos ha dado la autoridad y el derecho. Ujú. Y entonces esa parte la tenemos que vivir de la mano con el Espíritu. Ahora, no se crea que es el proceso de la santificación, Ya. que comúnmente se tiene, que poco a poco la carne se va santificando. No, es aprender a vivir la vida nueva, que es diferente. No es que yo voy a mejorar la vida vieja, no. La vida vieja se anula. Comienzo a vivir la vida nueva, que no la conozco, por el Espíritu. Y el Espíritu me enseña paso a paso, llena mi vida de contenido, valores, todo el sentido de vida de Dios en mí, que es diferente a mejorar la vida vieja. La vida vieja no sirve para la vida nueva. Ujú. Entonces ahí lo has dicho muy, pero muy bien. Entonces, yo vengo a la cruz de Cristo. Entonces, Cristo dice, toma mi cruz. ¿Qué significa eso? Morir. Mira, primero dice niégate, niega la vieja vida, la vieja naturaleza, toma la cruz, mátala. No solamente te niegues, Ahí es morir al viejo hombre. morir al viejo hombre. Ya. Y recién lo sigues. Recién ahí, Comienzas a seguir. ya como hombre nuevo, empiezo a seguir. Sí. Y Sin cruz no hay seguimiento. primero tengo que pasar la etapa de la cruz. Sí. Y cuando él dice, ahí ya viene lo que es tomar mi yugo. Correcto. Porque es hacer morir las obras de la carne, hacer morir El viejo hombre. al viejo hombre o hacer morir las cosas terrenales en vosotros. Ya. Pero esa parte la gente no la quiere vivir. Entonces quiere cristianismo sin cruz. Quiero llegar a la cruz. O sea, Para mirarla, para para contemplarla. mirarla, ir acá al Morro Pero Solar. lo veo a Cristo ahí, pero no me veo yo ahí. Claro, y Dios, si Dios no ve a Cristo y nosotros estamos en Él, no nos va a ver. No, o sea, correcto. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es Estar en Cristo. estar en Cristo. Morir a la vieja vida para comenzar la nueva vida que nos da. Entonces, nosotros lo que entiendo que quiere usted decir es que nosotros llegamos, miramos la cruz y decimos que la hemos aceptado y saltarnos Al siguiente paso. ni siquiera al siguiente, sino al final, ¿no? Ah, claro. A ir a la gloria, Sí, sí, y al cielo, al mar de cristal y todo eso. Sí, Pero nos bajamos de la cruz a cada rato. no vivimos en ese tema de subir y bajar, subir y bajar. Sí. Pero el hecho de, Pablo dice, los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Ahí está la dificultad, porque ser hijo implica tener no solamente un derecho, sino todas las costumbres, el estilo de vida, la esencia, la naturaleza, la misma simiente, como aquel que es tu padre. Y aquí
se toma la figura de la adopción. Sin embargo, lo que Dios hace es un engendramiento, no solamente nos adopta en el sentido de que nos hace parte de su familia. Sin embargo, Dios no adopta a sus hijos. Dios los crea. Los vuelve a crear. Entonces, lo que sucede es que esa criatura vieja ahora le da la posibilidad de hacerla nueva. Esa es la forma de la adopción. Pero para adoptarlas, las engendra. Lo que pasa es que nosotros en nuestro razonamiento natural, como dijo Nicodemo, como yo puedo meterme al vientre de mi madre, y volver a nacer, no lo vemos dentro de esa lógica, o no lo podemos comprender dentro de esa lógica. Pero cuando nosotros somos adoptados, somos nuevamente creados, como hemos hablado en programas anteriores, somos nueva criatura. Y esa nueva criatura va a empezar a crecer. Debe crecer de la mano del Espíritu. Guiado por el Espíritu. Guiado por el Espíritu. Ese crecimiento es diferente. Y yo pienso, a la luz del texto bíblico, que ni siquiera tiene que ver con el hecho de pasar largos procesos, sino que en la medida que la palabra va llenando nuestra vida, uno va a responder a la vida nueva. Si la palabra no llena nuestra vida, no tenemos contenido. Si el Espíritu no guía nuestra vida, no tenemos nada, absolutamente nada que hacer de la nueva vida. ¿Cómo lo sabremos? Es decir, ¿qué viviremos si no tenemos ni la sustancia ni al guía? Ahora, cuando el texto dice que solo los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, es categórico el asunto. No solamente lo dice en Romanos 8:14, lo dice también en Gálatas 5:18, si mal no recuerdo. Y entonces, ahí se habla de un nivel de vida en el Espíritu, porque así como hay que, el Espíritu va rodeándote y va diciéndote cómo vivir, que lo hablamos en un programa anterior, ahora Él quiere guiarte, pero la idea de guianza, nosotros la tomamos muy ligera, muy a la ligera, ¿no? Creo que tú has puesto muy bien la figura del yugo, que lo vamos a explicar un ratito, pero la idea es que, la idea es que tú te dejes arrastrar por el Espíritu. El Espíritu te va a arrastrar por la vida que Él quiere darte. No es que tú le vas a decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero, o espérate. Vendría a ser como una especie de lazarillo. Bueno. Que nos toma de la mano y sí, nos dejamos guiar por donde vayamos. Correcto. Uno ya no gobierna la vida. Primero, el primer paso es la palabra. La palabra te pone, si quiere, el marco en que debes andar. Ahora, si no conocemos la palabra, no tenemos marco. Perdón, ¿y los que no saben leer? Mira, yo he conocido casos de gente que no sabía leer, que aprendió a leer la Biblia, por la Biblia. He conocido casos que Dios en su misericordia no sabe leer, le da lenguas y el Espíritu le dice interiormente qué debe hacer. O sea, ahí ya estamos entrando a un plano. No hay excusa. No hay excusa. Mi abuela no sabía leer y me decía, léeme la Biblia, léeme la Biblia, léeme. Sí. O sea, no tenemos excusas, yo no sé leer. Ahora menos todavía, ¿no? El tiempo es lo de menos, ¿no? Porque siempre decimos no tengo tiempo para leer. Pero esa es la excusa menor, quizás. Entonces, tenemos que llenar nuestra vida del Espíritu que nos da el marco referencial donde nos movemos. Ya, entonces la palabra no hace marco, luego el Espíritu nos quiere arrastrar. Dentro de ese marco. No nos quiere guiar. Ya. Nos quiere arrastrar. La guianza no es la idea de dime por dónde voy. La guianza es camina. Y Él marca el paso. Más adelante la cosa se pone más interesante. Aunque en yo Gálatas 5. Me arrastra, aunque yo no entienda. Es que si nosotros obedecemos la palabra, vamos a ser obedientes a Él. Deberíamos aprender a ser obedientes a Él. El hombre nuevo tiene esa posibilidad. El hombre viejo no. Y entonces nosotros mezclamos hombre viejo con hombre nuevo y queremos entender para ir, para hacer, para vivir. Es el amigo de Dios obedeciéndolo y yéndose a otro lado, sin saber a dónde iba. ¿No? El ejemplo de Abraham. Vete de tu tierra, al lugar que yo te daré. Y yo no entiendo, o sea, es más, creo que no necesitaría entender, ¿no? Mira, correcto, pero el problema es que nosotros, ya más ligados a la cultura occidental, al racionalismo, pensamos que si no entendemos no vale, ¿no? Si no tenemos que saber, mira cuántos saben y a dónde van. Entonces, más bien, mira cuántos saben
¿Y cuántos están tratando todavía absurdamente de desmitologizar el texto? Porque está lleno de mitos, dicen, ¿no? Y entonces eso invadió al comienzo del siglo anterior el mundo cristiano, y en este siglo ya, pues ya la cosa está mezclada, ¿no? O sea, al final de cuentas tú crees lo que quieres y Dios tiene que adecuarse a tus demandas. Pero ¿y el Espíritu Santo? No se pone triste, ¿eh? Bueno, se apaga. Llega al punto de apagarse. Sí, se le apaga la luz a la gente y ahí ya se acabó todo. Dentro, conjugando estas dos cosas que está diciendo ahora y cuando decía que el Espíritu Santo nos arrastra. Esto quiere decir que el Espíritu Santo nos arrastra, pero nosotros también tenemos que dejarnos arrastrar. Sí, sí, completamente sí. Es la idea que mencionaste en un comienzo del yugo. Porque Jesús dice, tomad mi yugo, que es fácil, ¿no? Que no es difícil. No es difícil. ¿Por qué? Porque es el buey mayor el que guía al buey menor. Es él el que sabe el camino, la ruta, sabe el que imprime la fuerza y todo lo demás. El otro se deja guiar hasta que aprende, hasta que crece, hasta que de repente puede convertirse en buey mayor guiando a otro, pero siempre bajo la tutela en este caso, del Espíritu Santo, ¿no? Y es el Espíritu Santo que no nos va a liberar de la piedra, de la roca que hay en el camino para hacer un surco perfecto. Así es. Para no desviarnos. Mucha gente entiende el texto del yugo y que el Espíritu Santo nos está jalando y nos está llevando, y dice, no, lo que pasa es que nos jala, nos lleva, porque nosotros somos rebeldes como muchos güeyes jóvenes que nos quieren llevar. Esa no es la idea. No es la idea, porque el güey grande, el güey mayor, ese tiene más fuerza y no se deja arrastrar por el otro. Arrastra. ¿Tiene algo que ver el texto con el texto de Pablo cuando dice no os unáis en yugo desigual? O tener un yugo con algo que no te va a llevar por la misma senda, el mismo camino, en este caso el diablo, ¿no? Porque dice el mismo texto, no os unáis con yugo desigual y con los incrédulos. Dice, el incrédulo no tiene el Espíritu de Cristo, el incrédulo no tiene los mismos intereses que tú, no tiene los mismos valores. Y sobre todo dice, para hacerlo más claro, dice, ¿qué correspondencia entre Cristo y el diablo? Cristo y Belial. Entonces uno no puede querer hacer yugo con alguien que tiene otra naturaleza, otra esencia, otro espíritu, otra simiente. Vendríamos a caer en el punto del que hablamos en un anterior programa, de que ahí estaríamos llevando nuestro tanque con cosas con gasolina cuando somos petroleros, digamos. Así es. A eso también se refiere el yugo desigual. Sí. Al final de cuentas, uno se pone el tropiezo. Pensando y bajando al razonamiento humano, el yugo, el buey mayor, tiene un tiempo para ser buey mayor, ¿no? Es así en la vida del Espíritu. El Espíritu Santo en algún momento nos deja caminar solo, o todo el tiempo está guiando. Nunca. Él no va a dejarnos hasta que nos entregue a Cristo, hasta que nos entregue ya transformados a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Esa es la tarea. Ahora, si nos dejamos o no, si alguien se ve enano o deforme, es un asunto humano, no es un asunto del Espíritu. Es un asunto de desobediencia. Así es. Así clarito, desobediencia. Sí, completamente. Y desobediencia es pecado. No hay otra. Nuestro productor nos escribe y nos dice, ¿cuál es el beneficio de andar en el Espíritu? ¿Cuál es el beneficio de dejarse guiar guiarse por el Espíritu? ¿No? ¿En qué me beneficia a mí dejarme guiar por el Espíritu? Ya, mira, el productor hace unas preguntas que no se pueden responder en un programa. Pero solamente voy a mencionar verbos: transforma, vivifica, te da un adelanto, te adelanta la vida nueva, te pone en una dimensión sobrenatural, te hace sobrenatural, y cosas como esas. O sea, te da la vida de Dios. Si la congregación, si la iglesia
empieza a vivir en el espíritu, realmente, sometido al espíritu, dejándose guiar por el espíritu, haciendo morir al viejo hombre, hay un avivamiento en algún Es punto. que ni siquiera eso, más que eso, porque es Dios viviendo la vida en nosotros. Entonces hay milagros, hay... Mira, más que milagros, Dios está en todo, haciendo las cosas en plenitud. ¿Ya? El asunto es que nosotros siempre estamos pensando, y no lo digo por lo que has mencionado, sino en general, el pensamiento es que vamos a mejorar, no vamos a mejorar. Dios se va a manifestar. Es que cuando estamos muertos a la carne ya somos mejores. Claro, pero es que Dios se va a manifestar. Ya no será la vida del hombre por el hombre, es la vida de Dios en el hombre. Es Dios en el hombre. Es a la larga el hombre un vehículo para que Dios manifieste su realidad en el mundo. Pero el cristiano de ahora quiere, como le decía Jesús, muéstranos tu poder, muéstranos milagros para creer en ti. Entonces, cuando el cristiano de ahora quiere ver la presencia de Dios, la quiere ver manifestada en milagros, en manifestaciones de lenguas, en sanidades, algunos hacen aparecer oro, otros alargan piernas, pero esa no es la real presencia de Dios. No, el milagro es una señal. La sanidad es una muestra de que el reino está presente. El asunto es si el reino está presente. Y el reino está presente cuando el rey está presente. Si el rey no está presente, entonces vamos, y la gente no lo entiende, va a buscar señales. La gente quiere las señales, pero no quiere al rey. Ahora, Dios por su misericordia, para manifestar su reino, le ha dado dones a los hombres. El mismo Señor ha dejado sus capacidades sobre su cuerpo para que el cuerpo lo muestre a él, no para que muestre las señales. No sé si me dejo entender. Entonces el énfasis está en las señales, cuando el énfasis debe estar en él. Esto es lo que hace Dios. No es este es el milagro y vengan por el milagro y aquí va a haber milagros y si yo te pongo las manos y si el ungido ora por ti. No, ¿sabes qué? Lo que está pasando ahí es que esa persona, como cualquiera otra de ahí, tienen al rey. Y si tienen al rey y el rey no está presente, y si tú vienes al reino, todo va a pasar. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, ¿no? Y ahí entra una lista un poco detallada de lo que van a seguir, ¿no? Las señales de milagros. Sí, no te corto, sigue con el pensamiento ahí. Eso me encanta lo que va a hacer el Señor y está haciendo ya en este tiempo, derramar su espíritu sobre toda carne para quitarle la petulancia a todos los ungidos. Y ese es un problema muy grave, porque muchos se van a caer. Y el problema, creo ahí, entrando ahí, es que hoy día tenemos un cristianismo de idolatría. Sí. Idolatramos al hombre que hace milagros o al hombre que tiene el don. Corren tras él. Y lo que decía, ¿no? No es ir detrás del hombre, es estar en la presencia de Dios. Sí. ¿No? La gente corre por el milagro, no corre por Dios. Ahora, la unción hace a la persona que la manifiesta un deseado entre los necesitados. Y cuando uno no entiende esa dinámica, porque la gente está buscando algo, está buscando salud, está buscando algún bien, sea milagro o lo que fuere, o liberación. Cuando uno no entiende eso, uno se cree el milagro, uno se cree el especial. Cuando uno solamente está mostrando el poder de Dios. No soy yo, es Dios. No soy yo, es el que está en mí o detrás mío. Es él el que lo hace. Si uno no se ubica y se mantiene en la dinámica de yo soy el ungido y el ungido, a ver hasta cuándo te dure el aceite. Eso es un poco de magia. O sea, tengo la varita para hacer el truco. Sí, es que la mentalidad mágica del tiempo no ha cambiado, ¿no? O sea, mucho influye. Por un lado, la forma como experimentas a Dios, por otro lado, la cultura, por otro lado, digo, la cultura del tiempo, ¿no? O sea, nosotros vivimos todavía en un mundo mágico, y si no es el brujo, es el predicador ahora. Y si el brujo puede, el predicador tiene que poderlo. Es la confrontación, el yin yang, el bien y el mal, lo blanco y lo oscuro.
Pero regresando al texto de Mateo, cuando Jesús dice, estas señales os seguirán, entonces como yo, dentro de mi razonamiento, dentro de mi lectura, quizás errada, corríjame si está mal, pienso que si yo le sigo, esas señales tienen que estar en mí. Y cuando lo que tiene que estar en mí es la presencia y se manifiesta en señales si Dios quiere. Correcto. Es Marcos, ¿no? Marcos dice eso. Si el reino está en mí, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces cuando él le confiere autoridad en Mateo, en Mateo 10, le confiere autoridad porque ellos están caminando con el rey y el rey le confiere autoridad para hacer las cosas del reino. Entonces en la cosa del reino no solamente está hacer milagros, en la cosa del reino está no solamente sanar, resucitar muertos y traer todo orden nuevo. Es establecer el orden divino, el reino de Dios en la tierra. Por eso cuando Jesús se le va a buscar porque estoy mal, el principal mandato es tus pecados te son perdonados. Sí. No, y al final también dice, no, ustedes me siguen por el pan que les doy. Me siguen por el milagro, pero muchas veces dice, vámonos a otra región. Muchas veces ya no quiso hacer milagros. Y es ese... Y encima les habló en parábolas porque no entienden. Y ese es el actuar de la actualidad del cristiano, porque la gente de esa época trataba de manipular a Dios, ¿no? ¿Qué milagro más hacer nuestros antepasados? Es la manipulación de lo sagrado, lo has dicho muy bien. Y hoy día queremos manipular a Dios a través de la misma Biblia. De la misma Biblia y de los dones. En ese aspecto, ¿cómo manipulamos a Dios a través de los dones? Porque ya no es hacer las cosas cuando Dios lo pide, cuando Dios lo manda, como Dios lo quiere, sino como nosotros lo queremos. Es el grito, en la mano, es el yo te digo, el yo. ¿Yo decreto? Yo decreto, bueno. Y si Dios dice que no, yo sé yo puedo decretar, sé lo que es decretar. Decreto cosas cuando Dios me dice. Porque pero lo hago en su nombre. No porque se le ocurra a usted. Porque lo hago en su nombre. Cuando Él me lo dice. Claro, y ahí regresamos al texto de Romanos, guiados por el Espíritu. Un caso muy doloroso, no voy a mencionar nombres ni lugares, pero todo el mundo apóstoles, profetas, le dijeron a una persona muy querida que no iba a morir, todos diciendo yo decreto, dice el Señor, y uno solo se paró y dijo, así no dice el Señor. Y así fue como él lo dijo. Claro. Pero es que antiguamente los profetas, si es que no se cumplía su profecía, habría que... El problema, ese es un programa genial, eso sí. Hablamos del empacho profético, yo le llamo el empacho profético, porque tú te acuestas pensando en un problema o en una necesidad, sueñas, duermes, piensas todo el tiempo en ello, y después crees que lo que tú dices es lo que sale de Dios, y es tu empacho, no es lo que Dios dice. Y hay un montón de empachados por ahí. Y eso es lo que decía mi papá, te acuestas comiendo frijoles y empiezas a soñar y piensas que es Dios que te está revelando. Sí, pues. Los empachados de este tiempo son muchos, ¿eh? Y cuando uno está en la dinámica de... Yo creo en lo profético, por si acaso, mucho. Es que la profecía no ha muerto. No muerto. ¿No? Y Dios habla. Así es. Y Dios habla de manera audible. Así es. Si es que uno lo Voz busca. audible, sí. ¿No? Porque muchos dicen que Dios ha cesado en muchas cosas, ha cesado en milagros, ha cesado las lenguas, ¿no? Es un privilegio, aunque suene feo decirlo, tengo el privilegio de que nací de nuevo, escuchar voz audible de Dios hasta ahora. No, sí, muchas veces pensamos y caemos, alguna vez le dije a Dios, Señor, yo quiero escucharte y en un determinado problema quiero que me hables, ¿no? Y no quiero ser mi pensamiento, porque a veces nos hablamos como si fuéramos Dios. Sí. No quiero ser mi pensamiento, no quiero ser mi razonamiento, no quiero ser y todo lo que dijo se cumplió, ¿no? Y entonces creo que cuando estamos en esa dinámica de la comunión con Dios, de andar con el Espíritu y andar está ahí, pues el Espíritu Santo es el consolador, es el que nos guía y está ahí para ayudarnos, para consolarnos. Yo voy a ser entrevistador ahorita, muy bien lo que has dicho, pero voy a ser entrevistador. ¿Dónde allí? ¿Perdón? ¿Dónde allí? Está en nosotros. Está en nosotros. Es que lo tenemos dentro y estamos buscándolo fuera. No, es que está aquí adentro.
dijo el Señor, su promesa fue, vendrá a vosotros el Espíritu Santo, ¿no? Es un ser vivo. Es un ser vivo, pero nosotros lo tenemos como una esencia, como algo místico. Sí, como fuerza, como voz. Es una persona Claro. maravillosa. Y uno adquiere una paz, o sea, esa paz, ese amor. Es que no solamente la paz te lo da todo. Claro. Es la vida de Dios. Es que no se puede describir. Pues. No. O sea, en realidad no se puede describir, es una mezcla de paz, es una mezcla de llanto, es una mezcla Todo, es todo. De muchas cosas. La plenitud. La plenitud de Dios, de Cristo en ti. ¿No? Y realmente es algo que el cristiano de ahora, lo pondría entre comillas, trata de dejar de lado por seguir disfrutando de los placeres de la carne. Bueno, los placeres sensoriales, ¿no? Entonces, imagínense con todo lo que se ve hoy día de los encuentros, desencuentros y todas esas cosas, que son experiencias sensoriales, más que experiencias con Dios. ¿Es psicología aplicada al cristianismo? Ni siquiera eso, ¿no? Yo soy psicólogo. Por eso se lo pregunto. No, ni siquiera eso. Pero ese es un manual que se escribe, y creo que ahora se escriben manuales. Yo no creo que eso sea complicado en el sentido de que no pudiera escribirse como manual o como experiencia. El asunto es que no se entiende de qué se trata y se piensa que por repetir rituales, palabras, hechos, cosas, acciones, ya. No, es dejarlo a Él. O sea, todo eso se puede escribir, de cómo Él puede transformar una vida, llenar una vida, transformar el ornato de nuestra vida, nuestro ser interior, nuestra estructura interna de nuestro ser, o sea, la transformación profunda de nuestro ser. Pero no es por lo que vas a sentir, por lo que vas a llorar, porque te acordaste y bueno, dijiste ya, hasta aquí llego. No es sentimiento, no es emoción. Va mucho más allá, es cambio de la condición. Es algo como que te llena totalmente y no se puede entender. Pues. Exacto. No se puede entender, o sea, con el razonamiento humano no se puede entender. Mira, así chiquito, no pierdas lo que estás pensando. Yo este tiempo estoy llevando un curso, por ejemplo, como psicólogo sobre terapia del perdón. Y todo lo que estoy viendo no es otra cosa que lo que la Biblia enseña. Solo que ellos no toman elementos bíblicos, aunque toman elementos espirituales, para decir esto se hace así. Y ahora la psiquiatría, la psicología, está utilizando mucho esto de lo que es el perdón como sanidad para las enfermedades y sanidad para estado de ánimo, de conciencia alterados. ¿Por qué? Porque vivimos en un ámbito espiritual que el hombre Oriente y Occidente se ha juntado. La lógica, si se quiere, los paradigmas han caído, hay ciertas mezclas, pero no hay claridad. O sea, la verdad la tiene el espíritu. Es que no la mística. Sin Dios en nuestro corazón, sin el espíritu en el corazón, lo que usted mencionaba, lo que se mencionaba en antiguos programas, en pasados programas, sí, pues. No es el amor. Yo puedo perdonar de palabra al productor porque ayer le presté 100 soles. Y hasta ahorita no te lo devuelve. No me lo devuelve. Dios santo. Entonces, no, esa es una broma, pero perdono de palabra, sí, pues. no perdono de corazón. Y Dios no está con mi mente, Dios está con mi corazón. Dios escudriña el corazón de las personas. Y Dios pesa nuestro espíritu. Ahí es que trabaja. Y ahí está el problema. No el alma. El alma tiene que obedecer a lo que el espíritu dispone. O sea, si nos dan vida espiritual, nos dan la posibilidad de vivir nuevamente y de tener el espíritu, como al comienzo, espíritu en mi cuerpo, vivificado por el espíritu, ya no solo, sino como morada del espíritu, para que el espíritu ponga el contenido y viva su vida en nosotros hasta entregarnos a Cristo. O sea, nos lleva como el yugo que comenzamos a hablar al inicio. Él es el que nos va a decir, nos va a llenar del contenido. Así como un buey pequeño va a tener que fortalecer sus músculos y cambiar sus hábitos conforme al buey grande lo va guiando, igualito va a ser en nuestra vida, hasta que ya reportemos la vida duplicada del otro buey, ¿no? Creo que el evangelio es sencillo.
Así es. El Evangelio es sencillo, nosotros lo complicamos. Sí, sí, sí. O nos los complican, pero nosotros complicamos el Evangelio. El Evangelio es simplemente rendirse a Dios y dejarse llevar, y todo va bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así es. El productor es el que nos complica la... Y ya nos está poniendo El productor nos hace preguntas difíciles ahí. Nos está diciendo que tenemos que terminar. Pastor, debemos dejarnos guiar por el Espíritu. Ya nos ha mencionado algunos beneficios de manera muy somera, muy sucinta, muy rápida. ¿Qué recomendaciones para la iglesia? Mira, si no estamos en esa dimensión, no somos hijos de Dios, dice el texto. Así o es, sea, al así. final de cuentas, dejamos el beneficio, el privilegio, el derecho que se nos da para vivir bajo ¿qué cosa? Yugo desigual, o sea, bajo Belial. Vivir con otra fuerza, otra dimensión, otra lógica, otra vida que no es la de Dios. Ese es un problema muy, muy serio. Entonces, yo no puedo combinar vida del hombre viejo con vida del hombre nuevo, vida del mundo con vida de Dios, vida del diablo con vida de Dios. Podemos aplicar la caballerosidad del Espíritu Santo cuando nos ponemos rebeldes y el Espíritu Santo ya no nos guía, simplemente nos deja ir. Guarda silencio, se entristece. Y si seguimos, se contrista. Y si seguimos, se apaga. Se apaga. Ahí no hay reconexión. Nuestro productor nos pide que repita si es guiar o arrastrar, cuando habla de somos guiados por el Espíritu Santo. Debemos dejarnos arrastrar. Debemos dejarnos que Él guíe. Que Él guíe. Pero no la guianza de llévame para acá o que a ver que te vas a una excursión y el guía te dice, mira, este es el monumento más importante porque no quiere caminar al verdadero. Haciéndolo un poco más práctico, es el Waze, es mejor que eso, porque el Waze a veces te dice vaya por acá y claro, el Waze no me arrastra porque no me toma de la mano, simplemente me dice. Ok, bueno, creo que ya está aplicada lo que nos dice el productor para que pueda entenderse mejor. Pastor, sus palabras finales. Bueno, espero en verdad que esto les esté ayudando a aclarar un poco el panorama. Hay cosas que no se enseñan, no se dicen, no se entienden, y que llevan una práctica que no es muy buena ni adecuada, ¿no? La palabra establece muy serio que los que no son guiados por el Espíritu no son hijos de Dios. Solo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y entonces rastreemos esa idea en todo el texto bíblico, en todo el Nuevo Testamento por lo menos, para saber de qué se trata y saber lo que significa, juntamente con eso, el permanecer en Cristo, que va de la mano con la perseverancia, va de la mano con el andar en Cristo, va de la mano con el estar en Cristo y va de la mano con la llenura del Espíritu Santo. Son cosas que, si se quiere, no son sinónimas en el sentido exacto, pero sí sincronizan, ¿no? O sea, permanecer con estar lleno del Espíritu son cosas que sincronizan, porque yo no permanezco en la palabra, no permanezco en amor, no puedo permanecer en Dios, ni en Cristo en mí, ni tampoco voy a permanecer en el Espíritu. Entonces, todo esto es un conjunto de cosas que se hacen necesarias para la vida nueva o que hacen parte de la vida nueva, de la verdadera vida nueva. Que el Señor les bendiga, compartan el video con sus amistades y espero que podamos seguir adelante entendiendo las verdades y los misterios de la Escritura. Que Dios los bendiga, tengamos un tiempo de reflexión, de escudriñar nuestra vida y dejarnos llevar por el Espíritu, o dejarnos arrastrar por el Espíritu. Arrastrar, sí, así es. Esa es la palabra. Ser buenos güeyes, ¿no? Güeyes pequeños aprendiendo. Exacto. Dios los bendiga, bendiciones, nos vemos en otro episodio de Diálogos. Bendiciones.